El mundo ha vivido en menos de 12 años 2 recesiones mundiales y una pandemia. Por eso no es el mejor panorama para tener hijos, porque la incertidumbre que caracteriza a la economía en la actualidad reduce la estabilidad financiera que desearía poseer una familia para tener hijos. Sin embargo, esta tendencia no es nueva. Desde hace varios años hay menos nacimientos involuntarios, más mujeres entrando al mercado laboral y que están postergando cada vez más la decisión de tener su primer hijo. Por estas y otras razones, la tasa de fertilidad ha estado disminuyendo desde hace décadas, especialmente en los países desarrollados. Según datos del Banco Mundial, el número de nacimientos por mujer en 1964 era de 5 en todo el mundo. En 2018 esta tasa había caído a 2.4 nacimientos por mujer. Esta tasa es incluso más baja en países de ingresos altos, 1.8 nacimientos por mujer en 2018. Se podría decir, bueno, que estén naciendo menos personas es mejor porque así se cuida el medio ambiente y los limitados recursos naturales del planeta. Pero a pesar de esto hay un problema importante que genera esta tendencia de menos nacimientos por mujer, y es el aumento de la población mayor como proporción del total. En 2019 existían en todo el mundo alrededor de 700 millones de personas mayores de 65 años de edad, y para el 2050 se prevé que este número llegue a más de 1.500 millones de personas, o sea, el 16% de la población mundial. Estas son las preguntas a responder. ¿Cuáles son las consecuencias del envejecimiento de la población mundial y por qué esta tendencia se está dando en China a pesar de no ser un país desarrollado? El envejecimiento de la población ha llamado la atención de los dirigentes políticos en los últimos años por los retos que supone para el mercado laboral, la salud pública y el crecimiento económico. Esta es la pirámide poblacional de Argentina. En teoría, así luciría una distribución demográfica sostenible, donde gran porcentaje de la población, tanto hombres como mujeres, se encuentran entre los 0 y los 34 años de edad. En este caso, los trabajadores jóvenes son quienes más aportan al sistema de seguridad social y sostienen a los grupos poblacionales de mayores edades. Por el contrario, la pirámide poblacional de Corea del Sur luce así. Ya la mayoría de la población en este país está entre los 35 y los 65 años de edad, y cada vez hay menos jóvenes y menos nacimientos, o sea, menos población en edad de trabajar, y al mismo tiempo existen más jubilados. Entonces, en el caso de Corea del Sur, esta distribución llegará al punto de ser insostenible si no se cambia la tendencia. Por otra parte, menos trabajadores significa menor crecimiento económico, pues hay menor consumo. A esto se le suma que las personas mayores necesitarán tarde o temprano cuidados y apoyo tanto físico como mental. Unos más que otros, pero en general son un grupo vulnerable de la sociedad. Por lo tanto, son quienes utilizan más los servicios de salud y quienes suponen un mayor gasto en medicina y procedimientos médicos, lo cual representa un reto en materia de atención sanitaria a los países que tengan deficiencias en el tema. Varios países están enfrentando a los diversos problemas asociados al envejecimiento, la mayoría países desarrollados. Sin embargo, China presenta un caso especial debido a varios factores únicos que lo diferencian de otros en cuanto a su proceso de envejecimiento. La principal diferencia es que China se está envejeciendo antes de ser rico. Japón es uno de los países con mayor porcentaje de población anciana, y este es uno de los grandes problemas del país. Su tasa de fertilidad fue cayendo levemente a través de los últimos 60 años. Ahora, si se compara con China, la tasa de fertilidad cayó abruptamente desde 1965 de una tasa de 6.3 nacimientos por mujer a un mínimo de 1.59 en 1999. Esta fuerte caída en los nacimientos ha provocado que China se esté envejeciendo a un ritmo más rápido que la mayoría de los países en el pasado, incluyendo a Japón. La causa de esta caída fue debido a las medidas de control de la población en la década de 1970, incluida la famosa política del hijo único, la cual consistía en incentivar a las familias a tener un solo hijo, imponiendo multas a la mayoría de parejas que tuvieran más de uno. Según la ONU, una sociedad se define como envejecida cuando la población de más de 65 años representa más del 7% de la población total. Siguiendo este criterio, China alcanzó ese umbral en el año 2000. Se proyecta que para 2050 existan en China más de 400 millones de personas mayores de 60 años, un 27% del total. Este rápido envejecimiento de la población no solo fue consecuencia de la política del hijo único, también es impulsado por una mayor esperanza de vida al nacer. En China era de 43 años en 1960 y ha subido fuertemente hasta llegar a los 76 años en 2018. Una tasa de fertilidad muy baja y la gente viviendo más años se traduce en menos mano de obra. En las últimas décadas, las altas tasas de crecimiento económico en China se basaron principalmente en la abundante mano de obra barata. Por eso se convirtió en la fábrica del mundo. Este declive de la población en edad de trabajar perjudicará el crecimiento económico y creará problemas sociales para un país que, como lo mencionamos, aún no es rico.
Se proyecta que la población china llegue a un máximo en 2030 de 1.464 millones de personas y a partir de ahí comience a decrecer hasta llegar a 1.064 millones en el 2100. De hecho, en el 2030 la población de India será mayor que la de China y se convertirá en el país más poblado del mundo. En el pasado, los dirigentes chinos lograron su objetivo de controlar el crecimiento poblacional, pero esto generó un desequilibrio demográfico en el país. La tasa de fertilidad en China es aproximadamente de 1.7 hijos por mujer, la cual es menor a la tasa de reemplazo de 2.1, es decir, la tasa de nacimientos por mujer requerida para mantener el tamaño actual de la población. El Partido Comunista Chino sabe de los riesgos que esto representa y en 2013 comenzó a flexibilizar la política de un solo hijo, y en 2015 finalmente la eliminó, subiendo el límite a 2 hijos por pareja. La tasa de fertilidad ha aumentado, aunque muy levemente, y esto no será suficiente para cambiar la tendencia. Por ahora no se sabe cómo gestionará el Estado sus finanzas para satisfacer las necesidades de su creciente población mayor. China podría copiar la estructura de seguridad social de otros países desarrollados, pero su envejecimiento comenzó en una etapa más temprana del desarrollo económico, por lo cual se duda de su capacidad para enfrentar los gastos de este temprano envejecimiento, sobre todo en las zonas rurales, donde el problema es más grave debido a la migración de trabajadores jóvenes del campo a las ciudades. Todo esto teniendo en cuenta que solo el 24% de la población mayor tiene pensión, pero un 40% del total de los ancianos depende de la ayuda familiar, y el 29% continuaba trabajando y ganando un salario. China podría buscar más consumidores y trabajadores fuera de sus fronteras como lo hacen otros países, y es que la inmigración podría ser la forma más práctica de solucionar parcialmente el rápido envejecimiento poblacional. No obstante, China es uno de los países con menor porcentaje de población inmigrante, aproximadamente un 0.07% del total. Aunque en los últimos años ha crecido el interés por el país asiático, este sigue teniendo una cultura muy diferente a las demás y con libertades individuales más restringidas. Otra alternativa es convivir con el envejecimiento e instalar parte de su industria en otros países, buscando abundante mano de obra joven y barata. Y eso es precisamente lo que ha estado haciendo en África en las últimas 2 décadas. Este video anterior del canal habla con mayor profundidad sobre este tema en particular. En fin, habrá que ver cuál otra respuesta le dan a este problema a los dirigentes chinos, porque es uno de los temas que dará de qué hablar en los próximos años. En el pasado, Japón superó a Estados Unidos en el PIB per cápita, pero su economía se estancó en los 90s. ¿Seguirá China el mismo camino de Japón y se estancará su economía? ¿O enfrentará su problema de envejecimiento poblacional y superará fácilmente a Estados Unidos? Gracias por llegar al final del video y recuerda que puedes dejar tu opinión en los comentarios.